sobre el programa de mejoramiento de glóbulos, y después al final vamos a ver concretamente este ensayo. El programa de mejoramiento de glóbulos ya tiene casi 30 años, empezó en el año 93, y desde el inicio, digamos, casi del programa forestal, originalmente los objetivos de selección eran la mejora de la productividad, o sea, adaptación a las distintas zonas forestales. En aquella época se plantaba glóbulos en todo el país, en el centro, en el norte, en el litoral, obviamente en la zona sureste. Después se vio que había zonas como el litoral o el norte que tenían muchos problemas sanitarios, y se fue restringiendo la plantación de glóbulos a la zona sureste, y se vio que la productividad estaba muy asociada a la sanidad. Entonces, en esas primeras etapas, si bien el objetivo era mejorar la productividad y la adaptación a distintas zonas, se le empezó a dar un poco más de importancia a la resistencia a las principales enfermedades. La estrategia de mejoramiento de esta especie era la misma que usábamos en otras. Era un proceso de selección recurrente, quiere decir, se genera una base genética lo más amplia posible, después se evalúa a campo en distintas zonas las características que nos interesan, y después se van seleccionando los mejores orígenes o las mejores progenies para producir semilla en huertos semilleros. A partir del año 2007 aproximadamente, que empezó a generarse el problema de las manchas foliares, conocido como nubilosa, Telatofaria nubilosa es el nombre científico del hongo. Es un hongo que provoca manchas foliares, principalmente en la hoja juvenil, y después provoca defoliación, con lo cual genera, digamos, pérdida de crecimiento. Muchas veces cuando el árbol está defoliado, si se asocia a heladas, la helada que normalmente puede quemar el follaje, en este caso como el fuste está sin hojas, muchas veces termina matando el árbol. Entonces, si bien esta enfermedad no mata los árboles, asociado a heladas sí puede matar los árboles. Entonces, a partir de los años 2007, 2008, se vio que era necesario cambiar un poco la estrategia de mejoramiento, y si bien el objetivo siempre es mejorar la productividad y la adaptabilidad, vimos que era imprescindible seleccionar específicamente por resistencia a ese patógeno. Entonces, cambiamos, como le decía, los objetivos principales. En este caso el objetivo principal es la resistencia al patógeno, y como objetivo secundario, digamos, si bien es el objetivo final, el aumento de la productividad. Y a su vez tuvimos que cambiar la estrategia de mejoramiento. En toda esa primera etapa, esos primeros casi 15 años, se mejoraba la población de cría, digamos, donde se produce la recombinación y se logra el mejoramiento, era a través de polinización abierta. O sea, los huertos semilleros se manejaban con polinización abierta. De esa polinización abierta se generaba la base genética para la segunda generación de selección. Ahí se completaba el ciclo. Finalmente, el huerto semillero va a producir semilla, o sea, el material seleccionado, material mejorado es semilla. Pero a raíz del problema de nubilosa, la producción de semillas en glóbulos en Uruguay es bastante escasa, es problemática, y la ganancia genética que se podría lograr en resistencia a través de esa estrategia iba a ser muy baja. Entonces cambiamos la estrategia y, por un lado, la población de cría se empezó a trabajar con polinización cruzada, cruzamientos controlados, para poder mejorar la ganancia mejorar la presión de selección, digamos, por resistencia. Y por otro lado, el objetivo, digamos, de selección, o sea, el producto seleccionado no iba a ser semillas, sino iban a ser clones. O sea, los cruzamientos controlados se iban a evaluar, ahora les voy a mostrar este esquema,
para finalmente producir clones. Entonces, si bien este esquema, no sé si eso está en la página 21, creo, ¿no? La población de cría es lo que les decía que anteriormente se usaba con polinización abierta, y hoy es donde hacemos los cruzamientos. Esto es en Niña Las Brujas, en Canelones. Tanto los padres como las madres de glóbulos son de esa población, y los cruzamientos después se evalúan en pruebas de progenie en distintos sitios. Esto que vamos a ver hoy es una prueba de progenie de estos cruzamientos. Eso todos los años se hacen cruzamientos, al año siguiente se cosecha la semilla, se producen plantas y se instala el ensayo. Y a los 2 años se evalúa el comportamiento de esas progenies. O sea, después que se evalúan estas pruebas de progenie, tiene dos procesos. La información generada sirve para 2 objetivos. Uno es seleccionar los mejores padres. De los padres que usamos para hacer los cruzamientos, vemos que hay algunos que son muy buenos, otros que son más o menos y otros que son malos. Entonces, esa información nos sirve para seleccionar mejor, digamos, los padres, para seguir haciendo cruzamientos. Y la otra función de las pruebas de progenie es seleccionar individuos de una progenie que puede tener, por ejemplo, en cada ensayo, un cruzamiento. El cruzamiento es un árbol que se usa como madre con otro árbol que se usa como padre. Eso es un cruzamiento. Esa familia de cruzamientos controlados, de hermanos enteros, en el ensayo está representada por 40 o 48 individuos. Una familia puede ser excelente, pero de esos 48 siempre hay variabilidad. Nosotros queremos los mejores. De esos 48 elegimos el mejor de repente. Esos individuos que reúnen las características que nos interesan, que ahora vamos a comentar, son los que tratamos de clonarlos. Y los que se logran clonar, después van a un test clonal para finalmente, el test clonal es un ensayo de clones a campo para corroborar que el comportamiento del clon a campo es adecuado, y finalmente, después de un proceso de evaluación y selección, saldrían los clones comerciales. A su vez, esta estrategia que le decía que la modificamos un poco, le agregamos una segunda rama, digamos, que son los cruzamientos controlados con otras especies, concretamente con Eucalyptus grandis. O sea, hacemos lo mismo, pero generando híbridos de grandis por glóbulos. El grandis se usa como madre y se saca polen de esta población para hacer los cruzamientos. Esta población de grandis está en Tacuarembó. Y a su vez lo mismo con Maideni. Hay una población de Maideni también donde se saca polen para hacer cruzamientos con grandis. Esta generación de híbridos lo que busca es darle más resistencia todavía a las progenies. Glóbulos es tan susceptible que muchas veces no es suficiente resistencia que se puede lograr por selección, y Maideni es parecido, pero grandis sí, es una especie muy resistente a esta enfermedad. Entonces la cruza de grandis por glóbulos o grandis por Maideni, lo que se espera es justamente que dé resistencia. A su vez, grandis tiene muy buena sanidad general, tiene muy buen crecimiento, y bueno, se espera que glóbulos mantenga las características de madera para celulosa. Esas progenies híbridas también se evalúan en estos ensayos, o sea, junto con las progenies de cruzas de glóbulos. Y en esas pruebas progenies también se seleccionan individuos. Los individuos pueden ser puros de glóbulos, de estos, o pueden ser híbridos. Y los clones también van a ser clones puros o clones híbridos. Básicamente esa es la estrategia de selección que estamos utilizando. Como les decía, todos los años se hace una etapa de cruzamientos, una etapa de cosecha de los cruzamientos del año anterior, producción de plantas, instalación de ensayos, y después se evalúan los ensayos plantados hace 2 años. Después de la evaluación se realiza la selección de individuos, y esos individuos son los que entran a clonación. En este cuadro se resume un poco las principales etapas, los resultados, digamos, de los últimos años. Hemos hecho en el número de cruzamientos de glóbulos por glóbulos unos 250 cruzamientos distintos. En realidad hicimos más, 250 son cruzamientos que tuvimos éxito,
porque muchas veces el cruzamiento falla totalmente, o porque el polen no sirvió, o porque la madre aborta todos los frutos y no logramos obtener semillas. Entonces, bueno, este número en realidad son los cruzamientos útiles, donde logramos suficientes semillas para instalar los ensayos. Lo mismo para los cruzamientos los híbridos de Grandis por Globulus, 75, y de Grandis por Maideni, bastante menos. Después de estos cruzamientos que se instalan, como les decía, en estas pruebas de progenie, viene la etapa de selección de individuos. Se han seleccionado hasta ahora, en los distintos años, 172 individuos de glóbulos puros, 18 de híbridos de Grandis por Globulus y 19 de Grandis por Maideni. Y acá viene el cuello de botella del proyecto, digamos, de esta estrategia, que es la clonación. El glóbulo es una especie bastante difícil de clonar, por lo cual la mayor parte de los individuos que se seleccionan no logran una tasa de enraizamiento suficiente como para que se transforme en un clon comercial. Entonces quedan por el camino, digamos. De hecho, de estos 172 individuos, solo uno ha llegado hasta el momento a hacer un clon en evaluación, en test de evaluación a campo. De los híbridos de Grandis por glóbulos, de los 18 que se seleccionaron, solo uno ha llegado a la etapa de evaluación, y los híbridos con Maideni aparentemente tienen mejor enraizamiento que con glóbulos, y de 19 hay 7 que ya se están evaluando a campo. Pero básicamente esto resume todo el esquema y los resultados que tenemos hasta ahora, digamos, el avance que tenemos hasta ahora. Acá, ustedes creo que tienen en la siguiente hoja 2 columnas de gráficas. En una está la sobrevivencia y en otra está el diámetro. Cada gráfica es un ensayo. Acá yo puse primero en esta hoja la sobrevivencia de todos los ensayos, desde el 2014 al 2019. También se instalaron ensayos del 2020 y 2021, pero todavía no tienen la edad de evaluación, que son los 21 meses que estamos mostrando acá. Para cada ensayo lo que se muestra es, lo que está en verde son cruzamientos de glóbulos. Los cruzamientos híbridos no los puse porque si no se hacían demasiado grandes las gráficas, me concentré en los glóbulos. Y como testigos comerciales está la barra media roja, es Duni, y la barra naranja es Smithy. Esos son lotes de semilla comercial que tanto las plantas de glóbulos del ensayo, digamos, como la de los testigos, de todos los ensayos han sido producidas en el vivero Solís, que le agradezco públicamente a Ismael, que hace años que nos viene produciendo las plantas totalmente gratis. Y además del hecho de que no nos cuesta nada producir las plantas, o sea, nosotros hacemos la siembra, después se hace todo el mantenimiento, nos aseguramos que todas las plantas tienen la misma calidad que incluso los testigos comerciales, que también son del vivero. Entonces, tener testigos comerciales con la misma calidad de planta nos asegura que sean realmente comparables con lo que estamos evaluando. Bueno, básicamente lo que se ve acá en los distintos ensayos para el caso de la sobrevivencia es que hay una relativamente, en algunos ensayos más que otros, relativamente variable sobrevivencia. En general, el Duni tiene buena sobrevivencia, el Smithy en general tiene relativamente pobre sobrevivencia. Digo en general porque en algún caso el Agrocampo 2018 es este ensayo. Este ensayo tuvo la particularidad que el sitio es bastante de pobre drenaje, o sea que se acumula bastante agua, y en el primer invierno tuvo un daño bastante severo de heladas, con lo cual hubo bastante más mortalidad que en los demás ensayos. Y la mortalidad, como ven, en este caso no afectó al Smithy. El Smithy tiene una sobrevivencia bastante alta, digamos 70, que es lo que muchas veces pasa en otros ensayos, y los glóbulos sí tuvieron una mortalidad bastante mayor, que era lo que yo les decía hoy de la asociación entre el árbol defoliado por nubilosa y la helada. En estos últimos 2 ensayos, además de los testigos Duni y Smithy, en este ensayo hay 2 lotes de Smithy, esto es roble dorado, uno de Sudáfrica y el otro de Australia, y los 2 prácticamente tuvieron el mismo comportamiento, o sea, 2 lotes
de semilla comercial totalmente distinta y tuvieron similar comportamiento. O sea, eso también es un dato interesante. Pero lo que les iba a decir que en estos dos últimos ensayos hay algunas barras amarillas, que esos son híbridos, son clones, como yo les decía hoy, que se instalan. Originalmente se pensaba instalar test clonales, pero como todavía tenemos pocos, los instalamos en los mismos ensayos de evaluación de progenie. En estos casos son todos híbridos de Grandis por Maideni. Son clones. Y en los dos casos vemos que en este, que es este ensayo, son los que tienen mejor comportamiento junto con el Duni, y en este otro, todos estos 100 de sobrevivencia, o sea que en realidad hasta acá son todos iguales. También, junto con el Duni, hay una cantidad de progenies, de cruzamientos de glóbulos por glóbulo que también tienen muy buena sobrevivencia. Pero bueno, es un ensayo donde tuvo muy buena sobrevivencia en general. Entonces, en realidad, estos ensayos donde las condiciones son más severas, digamos, son los que realmente permiten evaluar la adaptación, la tolerancia a los distintos factores adversos. Y en este caso se ve que hay la mayor parte de los cruzamientos de glóbulos que tienen problemas de sobrevivencia. En la siguiente hoja, que ustedes creo que lo tienen a la derecha, en la columna a la derecha, son los mismos ensayos con los mismos colores, pero para el diámetro a los 21 meses. Lo anterior también es la sobrevivencia a los 21 meses. Y acá en el diámetro se ve lo mismo, en general bastante variabilidad en todo lo que son cruzamientos. En general Duni con buen crecimiento, en algunos casos no tanto, pero el Duni crece muy bien, además de tener buena sobrevivencia. El Smithy tiene un comportamiento intermedio, en algunos casos muy bueno, en otros no tanto. Y los glóbulos, bueno, hay bastante variabilidad, pero siempre hay cruzamientos de glóbulos que tienen muy buen crecimiento. Y a su vez, en estas dos últimas, lo que les decía de los híbridos de Grandis por Maideni, que se ve que también tienen buen crecimiento relativo con respecto a todo el resto. En este último ensayo que está evaluado son los que tuvieron mejor crecimiento. Pero bueno, básicamente lo que tratamos de ver, les muestro todo esto porque si bien vamos a ver un ensayo, este ensayo capaz que no nos dice mucho, pero sí al ver toda la información. Está. Y ahora lo que ustedes tienen repartido, además de esto, es una hoja con el plano de este ensayo. A ver que voy a mirar, lo tengo acá. Eso está en la página 23. Si el plano lo miran de frente, nosotros ahora estamos en el bloque 2. Ven que abajo dice bloque 1, bloque 2, bloque 3. Estamos al inicio del bloque 2. Hay una estaca blanca allí, que es el inicio del bloque 2. Quiere decir que estas tres primeras filas, la primera parcela que hay, las parcelas son de 8 plantas. 8 plantas en línea, es una parcela. En estas tres primeras filas son híbridos de Grandis por Maideni. Después todo lo que está verde son cruzamientos de glóbulos. Lo que está en blanco son lotes comerciales, Smithy, glóbulos, Duni, Grandis. Y los otros colores, por ejemplo, el medio naranja son híbridos de Grandis por Maideni, pero cruzamientos híbridos, no son clones. Lo que está en celeste es Grandis puro, pero uno de los padres que se usó para comparar. Pero bueno, en definitiva, si quieren bichar un poco, o si antes de ir a recorrer un poco, capaz que tienen alguna pregunta, así ya que estamos juntos y después lo vamos viendo.